Todos los días, un perro callejero desaliñado se cuela en una modesta tienda de barrio y roba comida de una manera que podría parecer traviesa al principio. Pero cuando la dueña de la tienda decide seguir a este escurridizo bandido, lo que descubre tras su robo le rompe el corazón. ¿Podría haber un motivo secreto detrás de las acciones del perro, uno tan conmovedor que haga llorar incluso al alma más endurecida? En el corazón de un barrio bullicioso, enclavado entre edificios de ladrillo desgastados por el tiempo y vibrantes murales callejeros, se encontraba una pequeña tienda familiar que había sido una de las favoritas de la zona durante décadas. Sus escaparates mostraban una variedad de productos frescos, productos horneados y artículos de primera necesidad, un remanso de calidez en medio del ajetreo urbano. La propietaria, la Sra. Evelyn Carter, había heredado la tienda de sus padres y se enorgullecía de tratar a todos los clientes como si fueran de la familia. Sin embargo, en medio de sus rutinas diarias y sus bromas amistosas con los clientes habituales, un suceso peculiar había comenzado a captar su atención. Casi todas las tardes, cuando el sol del mediodía suavizaba los bordes afilados de la ciudad, un perro callejero desaliñado aparecía en la entrada trasera de su tienda. Con pasos cautelosos, casi furtivos, el perro se colaba en el interior. Se abría paso entre los pasillos y robaba pequeños paquetes de comida de los estantes. Al principio, Evelyn se mostró un poco irritada por el incidente. Después de todo, no era raro que faltaran algunos artículos aquí y allá en un barrio tan concurrido. Sin embargo, el comportamiento del perro era diferente. Nunca causaba alboroto ni parecía agresivo. En cambio, se movía con un propósito deliberado, como si tuviera una misión. La curiosidad pronto superó la frustración. Una tarde fresca, decidida a poner fin a lo que ella asumía que era un mero robo, Evelyn decidió seguir al perro callejero después de que éste saliera de su tienda. Manteniendo una distancia segura en los tranquilos callejones soleados, siguió al perro mientras éste se deslizaba por el pavimento irregular hacia una estrecha calle lateral. Lo que vio a continuación la dejó completamente sin palabras. El perro callejero se detuvo frente a un edificio en ruinas, con los ojos fijos en una pequeña puerta en sombra. Allí vio al perro depositar suavemente la comida robada en una cesta maltrecha. Al mirar más de cerca, el corazón de Evelyn comenzó a acelerarse al darse cuenta de que la cesta estaba llena de escasas ofrendas que había recogido con cuidado. Y Ataris, en ese momento, lo entendió. El perro no robaba por su propio bien. Estaba recogiendo comida para otra persona, para alguien que la necesitaba desesperadamente. Abrumada por una mezcla de conmoción y ternura, a Evelyn se le llenaron los ojos de lágrimas. La visión del acto desinteresado del perro callejero, impulsado por una compasión tácita, transformó su molestia inicial en una empatía profunda y dolorosa. En ese momento, de pie en la tranquila sombra del callejón, Evelyn comprendió que a veces incluso la criatura más pequeña puede llevar un mensaje de esperanza y humanidad que trasciende la vida ordinaria. Después de presenciar la misteriosa rutina del perro callejero frente a la tienda de su familia, Evelyn Carter no pudo deshacerse de la imagen del desaliñado Khan desapareciendo en el callejón con su botín robado. En los días siguientes, su frustración inicial dio paso gradualmente a una ardiente curiosidad. Decidida a comprender los motivos del perro, Evelyn comenzó a observar discretamente su comportamiento desde la distancia. Todas las tardes, durante un momento de calma en las horas de mayor actividad de la tienda, observaba cómo el perro se colaba por la puerta trasera, seleccionando y llevándose cuidadosamente pequeños paquetes de comida. Aunque había considerado llamar a la policía o descartar el comportamiento como un robo menor, algo en la actitud amable, casi deliberada, del perro la hizo detenerse y preguntarse. Un día cálido y soleado, después de cerrar la tienda un poco antes de lo habitual, Evelyn decidió seguir al perro. Vestida con una sencilla chaqueta y llevando solo su determinación, se adentró en silencio en el estrecho y sinuoso callejón detrás de la tienda. El perro callejero se movía con sorprendente determinación, moviendo ligeramente la cola
mientras navegaba por el laberinto de calles laterales. Manteniendo una distancia segura, Evelyn siguió al animal, con el corazón latiendo con una mezcla de aprensión y expectación. Lo siguió cuando giró por un callejón tranquilo y poco transitado, que conducía a un edificio ruinoso cubierto de pintura desconchada y hiedra crecida. Allí, frente a una entrada en penumbra, casi olvidada, el perro se detuvo. Los ojos de Evelyn se abrieron como platos al observar cómo el animal se acercaba con cuidado a una cesta de metal maltrecha apoyada contra la pared. Con delicada precisión, el perro callejero empezó a depositar en la cesta la comida robada: barras de pan, trozos de carne e incluso algunos paquetes de galletas saladas. Durante unos largos momentos, el perro se quedó inmóvil, como asegurándose de que cada artículo estaba colocado con cuidado, y luego se alejó lentamente trotando hacia la oscuridad. Atónita por lo que acababa de presenciar, Evelyn se escondió detrás de una pila de cajas desechadas y escuchó. A través del murmullo silencioso del tráfico lejano y el suave susurro de las hojas, pudo oír débilmente voces apagadas que provenían del interior del edificio. Incapaz de contener su preocupación, se acercó y miró a través de una ventana mugrienta. Lo que vio a continuación le hizo sentir un nudo en el corazón y se le llenaron los ojos de lágrimas. En el interior, un hombre frágil y anciano estaba sentado en una habitación estrecha y con poca luz, rodeado de un puñado de pertenencias que hablaban de penurias olvidadas. El hombre, con el rostro marcado por la tristeza y el cansancio, estaba encorvado mientras recogía con cuidado la comida de la cesta que le habían entregado. Sus ojos, que reflejaban una mezcla de gratitud y resignación, se dirigieron brevemente hacia una pequeña y gastada fotografía clavada en la pared. Una foto familiar, descolorida por el tiempo. En ese momento, Evelyn se dio cuenta de que el robo del perro callejero no era un acto de travesura o hambre por sí mismo, sino un esfuerzo desinteresado por proveer a alguien que lo necesitaba desesperadamente. Abrumada por la revelación, sintió una profunda punzada de empatía. Allí estaba una criatura, incomprendida por el mundo, realizando un pequeño acto de bondad para alimentar a un hombre que probablemente no tenía a nadie más que lo cuidara. El marcado contraste entre la bulliciosa e indiferente vida de la ciudad y la tranquila desesperación escondida detrás de esas mugrientas ventanas la conmovió hasta lo más profundo. Evelyn regresó a su tienda con el corazón encogido, llena de emociones encontradas: ira por las injusticias que había presenciado, tristeza por el hombre solitario que había vislumbrado y un profundo sentido de responsabilidad. Al día siguiente, decidió actuar. En lugar de reprender al perro como a un ladrón de poca monta, decidió averiguar más sobre el hombre que había detrás del acto. Con una gentil determinación, comenzó a preguntar por el vecindario. En conversaciones susurradas con los residentes locales, descubrió que el hombre, conocido solo como el señor Harlan, había estado viviendo al margen desde que una tragedia personal años atrás lo había dejado aislado y olvidado. Evelyn se puso en contacto con un refugio cercano y un centro comunitario local que brindaba servicios para personas mayores. A través de una cuidadosa investigación y una persistencia compasiva, aprendió más sobre las circunstancias del señor Harlan. Las piezas del rompecabezas se iban uniendo lentamente. El perro callejero, cuyas ofrendas diarias al principio parecían una molestia, era, de hecho, un guardián silencioso de la esperanza que se aseguraba de que el señor Harlan recibiera alimento, incluso cuando no tenía a nadie más a quien acudir. Esa noche, mientras cerraba su tienda, Evelyn se sentó en los escalones de fuera, con el crepúsculo pintando el cielo con suaves tonos naranjas y rosas. Su mente revivió la escena en el callejón, el perro callejero llenando cuidadosamente la cesta, la expresión solemne del anciano mientras recogía la comida. Las lágrimas brotaron de sus ojos cuando el peso de la compasión y la responsabilidad se apoderó de ella. Se dio cuenta de que a veces, incluso en las acciones más pequeñas, hay una historia de profunda humanidad, un recordatorio de que cada vida, por muy ignorada que esté, merece cuidado y amabilidad.
Decidida a honrar la silenciosa benevolencia de la que había sido testigo, Evelyn resolvió acercarse al señor Harlan. En los días siguientes, concertó una visita discreta, ofreciéndole comidas calientes y un oído atento. Su tienda, que en su día fue un simple negocio, se estaba convirtiendo en un puente entre la comunidad y aquellos que habían sido dejados atrás. El viaje de Evelyn para comprender los motivos del perro callejero le había abierto los ojos a las capas ocultas de la vida urbana, historias de dificultades, resiliencia y generosidad silenciosa que a menudo pasaban desapercibidas. Y al embarcarse en esta nueva misión de compasión, se comprometió a garantizar que cada acto de bondad, por pequeño que fuera alimentado y celebrado. En los días posteriores a su sorprendente descubrimiento en el callejón, Evelyn Carter se vio incapaz de desprenderse de la poderosa imagen de la misión secreta del perro callejero. La revelación de que el perro no solo robaba comida para sí mismo, sino que la recogía cuidadosamente para el Sen Harlan, el frágil anciano que vivía en un rincón olvidado del barrio, había encendido una resolución interior en ella. Decidida a salvar la distancia entre el acto compasivo del perro callejero y el sufrimiento de un hombre que llevaba mucho tiempo abandonado a su suerte, Evelyn se embarcó en una nueva misión: ayudar al señor Harlan y descubrir toda la historia que se escondía tras su aislamiento. Todos los días, cuando el ajetreo de la tienda se calmaba, Evelyn volvía al lugar donde había visto por primera vez el tierno acto del perro callejero. Con una mezcla de aprensión y esperanza, comenzó a acercarse al destartalado edificio del señor Harlan. Cada visita era un delicado baile entre ofrecer ayuda y respetar su privacidad. Al principio, el señor Harlan se mostraba cauteloso. Sus ojos cansados y sus gestos vacilantes contaban una historia de rechazos pasados y confianza perdida. Pero a medida que pasaban los días, empezó a aceptar las amables preguntas de Evelyn. Mientras tomaban té tibio en un centro comunitario local, poco a poco compartió fragmentos de su vida. La de un hombre que una vez fue vibrante, pero que había caído en desgracia tras una tragedia personal, lo que lo había alejado de su familia y de la sociedad. Su voz, baja y temblorosa, reveló cómo se había retirado a la soledad, confiando en las ofrendas diarias del perro callejero como único salvavidas en su solitaria existencia. El corazón de Evelyn se encogía con cada palabra que pronunciaba. La constatación de que el perro de buen corazón había sido su único proveedor la conmovió profundamente. Se trataba de un hombre que había sido abandonado por una sociedad que a menudo pasaba por alto a los ancianos, y un perro callejero que se había encargado de mantenerlo de la única manera que sabía. Decidida a marcar la diferencia, Evelyn comenzó a idear estrategias sobre la mejor manera de ayudar al señor Harlan sin abrumarlo. Se puso en contacto con los servicios sociales locales y los programas de divulgación comunitaria, en busca de recursos que pudieran ofrecer al señor Harlan una situación de vida más estable. Sin embargo, cada vez que hablaba de su caso con un trabajador social, surgía un nuevo conflicto: la burocracia, los fondos limitados y el desafío siempre presente de preservar su dignidad mientras se le ofrecía ayuda. Al mismo tiempo, las noticias sobre el comportamiento inusual del perro callejero habían comenzado a extenderse por el vecindario. Algunos residentes consideraron inicialmente el robo del perro como una molestia, pero cuando Evelyn explicó en voz baja lo que había presenciado, las opiniones comenzaron a cambiar. Algunos vecinos comprensivos se acercaron con sus propias observaciones. Una anciana recordó cómo el perro callejero siempre dejaba un pequeño paquete de comida cerca de cierta puerta, mientras que un comerciante local mencionó que había visto al perro acunando suavemente una cesta gastada cuando pasaba. Estos fragmentos de información ayudaron a Evelyn a construir una imagen más completa del mundo del señor Harlan, un mundo donde el abandono se había convertido en supervivencia y donde incluso un pequeño acto de bondad podía significar la diferencia entre morir de hambre y tener una comida escasa. Impulsada por un nuevo sentido de propósito, Evelyn decidió dar un paso audaz. Una tarde, reunió el valor para llamar a la puerta del señor Harlan.
Con una sonrisa amable y un saludo cálido, se presentó como alguien que se preocupaba profundamente por la comunidad. Al principio, el señor Harlan dudó. Su rostro curtido reflejaba escepticismo y tristeza. Pero a medida que Evelyn hablaba con auténtica empatía, compartiendo sus propias dificultades para mantener la tienda en funcionamiento y su fe en el poder del apoyo de la comunidad, poco a poco dejó caer la guardia. Con el tiempo, sus breves conversaciones se hicieron más largas y sinceras. El señor Harlan admitió que las visitas diarias del perro callejero habían sido su única fuente de consuelo, un pequeño recordatorio de que el mundo no lo había olvidado por completo. «Ese perro», murmuró un día con la voz quebrada por la emoción, «ha sido más cariñoso que cualquier persona en mi vida durante mucho tiempo». Evelyn sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas ante su confesión. Se dio cuenta de que su misión era mucho más importante que simplemente frenar un caso de robo de alimentos. Se trataba de devolver la dignidad a un hombre que había sido marginado y de garantizar que incluso los miembros más olvidados de la comunidad recibieran atención. Decidida a cumplir con su misión, comenzó a organizar pequeñas iniciativas, hacer arreglos para que se entregaran comidas nutritivas en la modesta casa del señor Harlan, colaborar con voluntarios locales para visitarlo regularmente e incluso crear un fondo discreto para ayudar a cubrir sus gastos médicos y de manutención. Sin embargo, no todos apoyaron la nueva cruzada de Evelyn. Algunos propietarios de negocios locales, preocupados de que sus acciones pudieran atraer atención no deseada al vecindario, expresaron sus reservas sobre involucrarse. Argumentaban que los recursos de la tienda ya estaban al límite y que ella debía centrarse en el negocio y no en un caso aislado. Estas críticas hirieron a Evelyn, pero cada vez que recordaba la gentil gratitud en los ojos del señor Harlan, su determinación se hacía más fuerte. «Si no cuidamos de los nuestros», se decía a sí misma, «¿quién lo hará?». Mientras los esfuerzos de Evelyn cobraban impulso, el perro callejero continuaba con su rutina diaria, ajeno al profundo impacto que había provocado. Sus constantes actos de bondad se habían convertido en un símbolo de esperanza, un recordatorio silencioso y modesto de que incluso en una ciudad bulliciosa e indiferente, la compasión podía encontrar la manera de brillar a través de las grietas. Mientras tanto, los medios de comunicación locales empezaron a hacerse eco de la conmovedora historia, y el gentil activismo de Evelyn empezó a inspirar a otros. Las publicaciones en las redes sociales y los artículos en los periódicos locales celebraron el inverosímil vínculo entre una decidida propietaria de una tienda, un perro callejero y un anciano que luchaba por sobrevivir. La historia, que pasó de ser un incidente de hurto menor a un poderoso testimonio de solidaridad comunitaria, empezó a cambiar la percepción pública y a llamar la atención sobre cuestiones más amplias de abandono y envejecimiento en el paisaje urbano. En los momentos de tranquilidad después de un largo día en la tienda, mientras Evelyn cerraba las puertas y las bloqueaba con un suspiro de cansada determinación, reflexionaba sobre el viaje hasta entonces. Lo que comenzó como irritación se había convertido en una misión de compasión. Una misión que no solo tenía el potencial de cambiar la vida del señor O'Harlan, sino también de recordar a todos que nadie debe quedarse atrás. Evelyn creía que con cada pequeño acto de bondad, la comunidad podría curar sus heridas y construir un futuro en el que el cuidado y la empatía estuvieran en el centro de cada interacción. A medida que pasaban los días desde su primer encuentro con el perro callejero y la revelación de la difícil situación del señor O'Harlan, la curiosidad de Evelyn se transformó en una necesidad insaciable de comprender la historia completa detrás de este misterioso benefactor. Aunque la visión del acto desinteresado del perro ya la había conmovido hasta las lágrimas, una pregunta persistente la atormentaba. ¿Por qué el señor Harlan, un anciano aparentemente olvidado, vivía en un aislamiento tan desesperado? ¿Podría haber más en su pasado de lo que nadie había imaginado? Una tarde, mientras reabastecía su tienda y miraba por la ventana el estrecho callejón donde a menudo desaparecía el perro callejero, Evelyn
escuchó una conversación en voz baja entre dos vecinos de toda la vida. Mencionaron que el señor Harlan no siempre había sido la figura solitaria que ella había conocido. Según sus murmullos, hace décadas se le conocía como Harold Hal Mason, una figura muy respetada en la comunidad que en su día trabajó junto a sus padres en la misma tienda que ella ahora regentaba. Conmocionada por la posibilidad de esta conexión oculta, el corazón de Evelyn latía con una mezcla de incredulidad y determinación. ¿Le había llevado el destino, en sus misteriosos designios, a este momento? Evelyn decidió investigar más a fondo. Esa noche, después de cerrar su tienda, visitó la biblioteca local, un lugar donde se guardaban periódicos antiguos y archivos comunitarios. Mientras examinaba artículos amarillentos y fotografías descoloridas, Evelyn descubrió registros sorprendentes. Hal Mason había sido un empleado de confianza y amigo de sus difuntos padres, conocido por su amabilidad y dedicación al vecindario. Pero entonces sobrevino la tragedia. Un incidente imprevisto, una pérdida personal devastadora o tal vez un escándalo del que nadie hablaba, había provocado su ostracismo y su eventual desaparición de la vida pública. El hombre al que ahora conocía como el señor Harlan era, de hecho, el mismo Hal Mason, obligado a exiliarse por circunstancias demasiado dolorosas para recordarlas. La revelación sacudió el alma de Evelyn. Todos los recuerdos de las historias de sus padres sobre Hal, su cálida sonrisa, su risa espontánea y la forma en que una vez había sido el corazón de la comunidad, aparecieron vívidamente ante sus ojos. Mientras examinaba detenidamente viejos álbumes de fotos y boletines comunitarios, las piezas encajaron lentamente en su lugar. Hal no solo había sido un valioso colega, sino también un amable tutor que había apoyado discretamente a su familia en momentos de necesidad. Y ahora, la persistente entrega de comida del perro callejero a su modesto escondite no era un acto de caridad al azar, sino un mensaje conmovedor, un último y tácito llamamiento de un hombre cuya dignidad había sido despojada por años de negligencia y escándalo. Decidida a confirmar sus sospechas, Evelyn se puso en contacto con algunos clientes mayores que recordaban los viejos tiempos. En recuerdos entre lágrimas compartidos con tazas de café fuerte en un restaurante local, recordaron cómo Hal Mason había sido una vez un pilar de la comunidad, organizaba campañas benéficas, asesoraba a jóvenes con problemas y siempre hacía un esfuerzo adicional por sus vecinos. Ya era el tipo de hombre que te daba hasta la camisa, susurró un cliente, con los ojos brillantes de nostalgia. Pero entonces, algo terrible sucedió y fue dejado de lado, olvidado por aquellos a los que una vez ayudó. Cada historia profundizaba el misterio y añadía una capa agridulce al estado actual de la existencia del señor Harlan. Armada con este nuevo conocimiento, Evelyn sintió una abrumadora oleada de responsabilidad. El ritual diario del perro callejero, que antes era una rareza, ahora parecía el símbolo de una promesa rota, una promesa que Hal Mason había encarnado en su día y que ahora se había reducido a una sombra de lo que fue. Una tarde, al cerrar su tienda, Evelyn reunió valor y decidió visitar al señor Harlan. Con una mezcla de aprensión y compasión, se dirigió al destartalado edificio del estrecho callejón donde se había visto al perro callejero repartiendo comida. Cuando Evelyn llamó tímidamente a la chirriante puerta, una voz frágil respondió desde el interior. «¿Quién está ahí?», susurró apenas audible. «Soy Evelyn Carter», respondió ella en voz baja, tratando de estabilizar su voz. Tras una larga y tensa pausa, la puerta se abrió apenas un poco y a través de la tenue luz vio a un hombre mayor cuyos ojos reflejaban tanto dolor como un destello de reconocimiento. «Yo conocí a tu familia», tartamudeó. En ese frágil momento, Evelyn se dio cuenta de que el hombre que tenía ante sí era, en efecto, Hal Mason, la figura querida de sus historias infantiles, ahora desgastada por las dificultades y el dolor. Cuando Hal la invitó a entrar, a Evelyn se le llenaron los ojos de lágrimas, no solo por la angustia de su estado actual, sino por el conmovedor reencuentro con un pasado que había creído perdido para siempre.
En su escuálido espacio vital, adornado con fotografías descoloridas y restos de tiempos más felices, Hal explicó con voz temblorosa cómo la vida había dado un giro cruel. Habló de la traición, el aislamiento y la erosión gradual de su antaño robusto espíritu. El perro callejero, confió, había sido su única conexión con un mundo que lo había abandonado. Ese perro es como un recordatorio silencioso de que alguien todavía se preocupaba, murmuró, con la voz quebrada por la emoción. Esta revelación supuso un punto de inflexión para Evelyn. No solo había descubierto la historia secreta del señor Harlan, Hal Mason, sino que ahora entendía el significado más profundo que había detrás de las acciones del perro callejero. Era un llamamiento para restaurar la dignidad de un hombre que una vez había sido el corazón de su comunidad, y para honrar un legado de compasión que había sido injustamente enterrado por el tiempo y la desgracia. Con el corazón encogido pero resuelta, Evelyn se comprometió a ayudar a Hal a recuperar el lugar que le correspondía en la comunidad. Prometió reabrir canales de apoyo, compartir su historia con el mundo y transformar su tienda en un centro de bondad y recuerdo. En ese momento, el comportamiento misterioso del perro callejero se convirtió en un faro, un símbolo de conexiones perdidas, reavivadas y el poder perdurable de la compasión para salvar incluso las brechas más amplias. El impactante descubrimiento de que el señor Harlan era, de hecho, Hal Mason, una figura comunitaria antaño querida y ahora marginada, provocó una oleada de incredulidad y emoción en el mundo de Evelyn Carter. Mientras estaba sentada en la tranquila trastienda de su tienda esa noche, el peso de la revelación se cernía sobre ella como una fuerza tangible. Cada vieja fotografía y recorte de periódico descolorido que había descubierto parecía resonar con recuerdos de un pasado lleno de bondad, perdido en el tiempo. Las lágrimas nublaban su visión mientras repasaba los detalles de su visita al edificio en ruinas, donde la frágil voz de Hal había temblado de arrepentimiento y dolor. En los días siguientes, Evelyn se vio sacudida por emociones contradictorias. Al principio, sintió una oleada de ira, no solo por la injusticia cometida contra Hal, sino también por una sociedad que había permitido que un alma gentil fuera olvidada. Sin embargo, junto a la ira, había una compasión abrumadora. Decidida a devolverle su dignidad, resolvió ayudar a Hal a recuperar su identidad y su lugar en la comunidad. Sin embargo, esta misión no fue nada sencilla. Evelyn descubrió rápidamente que adaptarse a esta nueva realidad significaba enfrentarse no solo a sus propios y dolorosos recuerdos de pérdida, sino también al escepticismo y la indiferencia de los demás. Hal, por su parte, reaccionó al descubrimiento de su verdadera identidad con una tranquila mezcla de vergüenza y alivio. En el momento del reencuentro, cuando el suave golpe de Evelyn había abierto la chirriante puerta y sus ojos se habían encontrado con los de ella, hubo un reconocimiento tácito de los años perdidos. Solía ser conocido como Hal Mason, murmuró con una voz apenas por encima de un susurro mientras estaba sentado en su estrecho y oscuro espacio vital adornado con reliquias de tiempos mejores. El hombre que tenía ante ella era frágil. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora estaban apagados por las penurias. Sin embargo, en esa confesión vulnerable, Hal reveló su anhelo de ser recordado, no como el señor Harlan, el fantasma de un hombre obligado al aislamiento, sino como Hal Mason, un pilar de la compasión y la generosidad de la comunidad. Las noticias sobre la verdadera identidad de Hal comenzaron a extenderse por el vecindario. Al principio, los residentes de toda la vida recordaban en voz baja las historias que habían oído sobre Hal Mason, un hombre que en su día había organizado campañas benéficas, echado una mano a cualquiera que lo necesitara e incluso compartido sus modestas ganancias con los menos afortunados. Cuando estos recuerdos resurgieron, provocaron una mezcla de nostalgia e indignación. ¿Cómo pudo un hombre tan amable ser dejado de lado?, se preguntaba un vecino anciano durante una pequeña reunión comunitaria celebrada en el sótano de una iglesia local. Otros expresaron su deseo de ayudar a restaurar su dignidad, insistiendo en que la comunidad debía unirse en torno a él
como símbolo de los valores y la esperanza perdidos. Evelyn, intuyendo que la revelación podría servir de catalizador para el cambio, comenzó a colaborar activamente con los grupos locales. Se puso en contacto con los organizadores de la comunidad, los líderes de la iglesia e incluso el ayuntamiento, compartiendo la historia de Hal e instándoles a apoyar un plan para su reintegración. «Tenemos una oportunidad aquí», declaró durante una apasionada reunión municipal, con la voz temblorosa por el dolor y la determinación. Hal Mason no es solo un nombre olvidado, es un recordatorio vivo de una época en la que nuestra comunidad se mantuvo unida. Debemos honrarlo y, al hacerlo, honramos cada acto de bondad que hace de nuestro mundo un lugar mejor. Al mismo tiempo, Hal luchaba contra sus propios demonios internos. En los momentos de tranquilidad, miraba fijamente una fotografía familiar descolorida que guardaba escondida en una caja de madera maltrecha, recordando tiempos mejores en los que era un miembro respetado de la comunidad. Ahora, las cicatrices del abandono y el aislamiento eran demasiado evidentes. Sin embargo, incluso cuando el dolor del pasado pesaba sobre él, comenzó a ver un atisbo de posibilidad en la decidida bondad de Evelyn. En una conversación tentativa durante una de sus visitas, admitió: «Nunca pensé que a alguien le importaría lo suficiente como para recordarme, pero tú me has dado la esperanza de que tal vez pueda ser algo más que esta sombra de hombre en la que me he convertido». Sus palabras, amables y alentadoras, fueron las primeras semillas de autoestima que echaron raíces en su espíritu destrozado. Mientras Evelyn trabajaba para salvar la brecha entre el Hal de antaño y el hombre en el que se había convertido, también se encontró con resistencia. Algunos propietarios de negocios locales, preocupados por la posible alteración de la imagen del vecindario, expresaron su escepticismo sobre la reactivación de una historia del pasado. «Ya está muy bien recordar una bonita historia antigua», refunfuñó un empresario durante un almuerzo comunitario. «Pero el presente es lo que importa. No podemos vivir de nostalgia cuando tenemos problemas reales que resolver». Estas críticas dolieron, pero también fortalecieron la determinación de Evelyn. Sabía que si la comunidad aceptaba la verdadera identidad de Hal, enviaría un mensaje poderoso sobre el valor de la compasión y la importancia de honrar el patrimonio de uno. Mientras tanto, un pequeño pero creciente grupo de residentes, impulsado por la apasionada defensa de Evelyn, comenzó a organizar iniciativas de apoyo. Los voluntarios establecieron un modesto programa de divulgación para ayudar no solo a Hal, sino también a otros miembros ancianos de la comunidad que habían quedado desatendidos. Celebraron reuniones semanales en las que se compartieron historias del pasado y se hicieron planes para proporcionar ayuda práctica, como comidas, transporte y atención médica. En una sesión especialmente conmovedora, una anciana relató entre lágrimas cómo Hal había ayudado a su familia en un momento de necesidad. «Era el corazón de nuestra comunidad», dijo con la voz ahogada por la emoción. «Es hora de devolverle a un hombre que dio tanto». La tienda de Evelyn también empezó a transformarse en algo más que un simple lugar de negocios. Se convirtió en un centro comunitario, un espacio donde los vecinos se reunían para compartir historias, celebrar viejos recuerdos y forjar un nuevo futuro basado en la bondad. Las paredes estaban adornadas con tablones de anuncios de colores vivos, llenos de información sobre servicios de apoyo locales y eventos comunitarios. La cálida sonrisa de Evelyn y su interés genuino por cada persona que entraba por su puerta ayudaban a suavizar incluso los corazones más escépticos. En medio de estos cambios radicales, el perro callejero continuó con su ritual diario, ajeno al profundo impacto que habían desencadenado sus acciones. Cada vez que pasaba trotando por delante de la tienda y se dirigía hacia la pequeña cesta en la puerta del Señor, Harlan se convertía en un símbolo vivo de esperanza y del silencioso poder de la empatía. Su inquebrantable dedicación servía como recordatorio de que, a veces, incluso el acto más pequeño puede encender una llama que ilumina los rincones más oscuros de nuestras vidas. A raíz de su desgarrador descubrimiento,
y la conmovedora conexión entre el perro callejero y el señor Harlan, la vida de Evelyn comenzó a desmoronarse de formas inesperadas. Aunque había decidido ayudar al señor Harlan, empezaron a surgir nuevas complicaciones, desafíos que no solo pusieron a prueba su determinación, sino que también amenazaron con alterar el frágil equilibrio que estaba tratando de restablecer en su comunidad. Una tarde, cuando Evelyn estaba ordenando su tienda después de la hora de cierre, se dio cuenta de que el perro callejero no estaba solo esta vez. Un segundo perro, una criatura delgada y tímida con el pelaje enmarañado, se veía merodeando cerca de la puerta trasera. Al principio, supuso que era simplemente un compañero del primer perro callejero, pero en los días siguientes se vio a los dos perros juntos con frecuencia, a veces separados por una corta distancia, otras veces compartiendo con cautela bocados robados. La curiosidad de Evelyn aumentó cuando empezó a preguntarse si había algo más en esta pareja canina de lo que se veía a simple vista. ¿Podría el segundo perro estar conectado también con el señor Harlan? ¿O tal vez era víctima de las mismas duras circunstancias? La presencia del nuevo perro añadió una capa imprevista al misterio, complicando su misión de comprender las motivaciones del perro callejero. Al mismo tiempo, Evelyn empezó a recibir reacciones encontradas de sus leales clientes y vecinos. Mientras que muchos la elogiaban por su compasión y por tomarse el tiempo de seguir las acciones del perro callejero, una pequeña facción de propietarios de negocios locales expresaba su preocupación de que su atención a la difícil situación del señor Harlan pudiera distraer de las operaciones principales de la tienda. «Aquí tenemos un negocio, no una organización benéfica», comentó un escéptico propietario de una tienda durante un almuerzo comunitario. Tales comentarios hirieron profundamente a Evelyn, añadiendo una trama secundaria de conflicto interno. Se sentía dividida entre sus responsabilidades como propietaria de un negocio, garantizar que su tienda siguiera siendo rentable, y su creciente compromiso de utilizar su plataforma para fomentar la compasión de la comunidad y ayudar a los necesitados. Esta tensión la obligó a reexaminar sus prioridades y a cuestionarse si podía mantener ambos roles simultáneamente. Mientras Evelyn luchaba con estas críticas externas, surgió otro desafío dentro de su propia familia. Su hija adulta, Lisa, que había regresado recientemente a la ciudad después de varios años fuera, expresó su frustración por lo que percibía como una distracción de Evelyn de preocupaciones más prácticas. «Mamá, te pasas todo el tiempo persiguiendo perros callejeros y viejas historias», regañó Lisa una noche mientras cenaban. «¿Qué pasa con tu futuro o con nuestro negocio familiar? No puedes seguir volcando tu corazón en cada alma perdida sin consecuencias». La confrontación dejó a Evelyn sintiéndose aislada, atrapada entre las expectativas de la sensibilidad empresarial moderna y su deseo intrínseco de ayudar. Esta subtrama familiar no solo añadió complejidad emocional, sino que también la obligó a reconciliar sus valores pasados con las exigencias de su realidad presente. Mientras tanto, los medios de comunicación locales, que se habían enterado del inusual vínculo entre el perro callejero y el señor Harlan, empezaron a prestar más atención. Un periodista rival, ansioso por conseguir una primicia sensacionalista, empezó a publicar artículos especulativos que insinuaban un escándalo oculto tras las acciones benévolas del dueño de la tienda. Estas historias cuestionaban si Evelyn estaba utilizando la difícil situación del señor Harlan para beneficio personal o publicidad, ensombreciendo inadvertidamente sus genuinos esfuerzos. La prensa negativa provocó inquietud en la comunidad y algunos residentes empezaron a dudar de sus motivos, mientras que otros se pusieron de su lado. La cobertura mediática mixta intensificó la presión sobre Evelyn, que ahora tenía que lidiar no solo con desafíos externos, sino también con una batalla por la opinión pública. En un esfuerzo por contrarrestar la creciente ola de escepticismo, Evelyn decidió organizar una pequeña reunión comunitaria en su tienda, invitando a residentes locales, propietarios de negocios e incluso a algunos representantes de servicios sociales. Compartió abiertamente la historia del señor Harlan
el significado de las acciones del perro callejero y sus planes para crear una red de apoyo para los necesitados. La reunión, celebrada en una fresca tarde bajo hileras de cálidas y resplandecientes luces en el pequeño aparcamiento de la tienda, fue una mezcla de esperanza y tensión. Muchos asistentes expresaron su sincero apoyo, relatando historias personales de lucha y la importancia de la compasión comunitaria. Sin embargo, algunas voces seguían cuestionando la viabilidad de su visión. «Todo es muy conmovedor», comentó uno de los asistentes. «Pero ¿cómo planeas mantener la tienda en funcionamiento si la conviertes en un centro benéfico?» Tales preguntas subrayaban el difícil equilibrio que Evelyn necesitaba mantener, entre preservar la salud financiera de su negocio y nutrir el alma de su comunidad. En medio de estos desafíos convergentes, el comportamiento del perro callejero continuó evolucionando. La llegada del segundo perro, cuya presencia insinuaba una posible manada o una red de perros callejeros que trabajaban juntos, se convirtió en un símbolo del problema más amplio de la negligencia urbana. Los vecinos empezaron a notar más perros callejeros en la zona, y se corrió el rumor de que las autoridades locales habían estado descuidando los problemas de control de animales. Esta nueva subtrama insinuaba una negligencia sistémica, lo que planteaba cuestiones más amplias sobre cómo la comunidad cuidaba de sus miembros más vulnerables, tanto humanos como animales. Evelyn se encontró en la encrucijada de múltiples narrativas, una de redención personal, otra de discordia familiar y otra de lucha comunitaria. Cada día, mientras equilibraba las exigencias de su tienda, el escepticismo de sus compañeros y las necesidades del señor Harlan y los perros callejeros, se daba cuenta de que su misión estaba lejos de ser sencilla. Era un desafío polifacético que requería no solo un corazón generoso, sino también resiliencia, determinación y voluntad para hacer frente a duras críticas. Con cada día que pasaba, la determinación de Evelyn se hacía más profunda. Sabía que los perros callejeros, con sus actos de bondad tácitos, eran algo más que una curiosidad. Eran una llamada de atención a una comunidad necesitada de empatía, y al mirar a los ojos de quienes dudaban de ella, así como de quienes la apoyaban, hizo una promesa silenciosa, que no se dejaría llevar por el cinismo ni por los obstáculos prácticos. Su tienda, su familia y su comunidad merecían un futuro en el que la compasión y la practicidad pudieran coexistir. En las semanas que siguieron a su descubrimiento de la misión secreta del perro callejero, Evelyn se vio atrapada en una red de emociones y responsabilidades conflictivas que desafiaban todas las facetas de su vida. Cada día, mientras equilibraba las exigencias de llevar la tienda familiar con la urgente necesidad de ayudar al señor Harlan, se veía obligada a enfrentarse a las complejidades más profundas de la compasión en un mundo moderno y pragmático. Una tarde, después de cerrar su tienda, Evelyn se sentó sola en la tranquila trastienda, con el suave zumbido de las luces del techo mezclándose con el persistente eco del tráfico lejano. Sus pensamientos giraban en torno a los acontecimientos de ese día, cómo el perro callejero había entregado furtivamente comida a la puerta oculta del señor Harlan, y cómo los ojos cansados del anciano habían brillado con un rayo de esperanza al recibir la comida. Sin embargo, por mucho que estos momentos la llenaran de calidez, también le recordaban la dura realidad del abandono y el aislamiento. Con cada hora que pasaba, Evelyn luchaba con un conflicto interno. ¿Cómo podía seguir alimentando esta nueva compasión sin poner en peligro la supervivencia de su tienda y las expectativas de su escéptica familia? La tensión de estas responsabilidades duales comenzó a notarse. En una reunión semanal del personal, estalló una acalorada conversación entre Evelyn y una de sus empleadas más antiguas, María. «Evelyn, todos admiramos tu corazón, pero nuestros clientes se están dando cuenta de que estás distraída», dijo María con brusquedad. «El rendimiento de la tienda está decayendo y estamos perdiendo negocio. ¿Cómo planeas mantener intacto nuestro sustento mientras persigues cada historia perdida?» El comentario le dolió profundamente, obligando a Evelyn a reconocer las presiones prácticas de mantener un negocio exitoso.
Hizo una pausa, con los ojos llenos de lágrimas mientras trataba de explicar: sé que no es fácil, pero a veces preocuparnos por nuestra comunidad es lo que nos da la fuerza para sobrevivir. Creo que al ayudar al señor Harlan, también estamos ayudando a restaurar un sentido de humanidad que, a su vez, nos beneficia a todos. La sala se quedó en silencio, el peso de sus palabras colgando entre ellos, mientras la empatía y la preocupación pragmática chocaban en el aire. Esa noche, en casa, la hija de Evelyn, Lisa, la confrontó durante la cena. «Mamá, lo estás arriesgando todo por lo que parece solo una historia sentimental», dijo Lisa, con un tono que mezclaba frustración y preocupación. «Tenemos facturas que pagar y responsabilidades con nuestros clientes. Entiendo que te preocupes, pero no puedes dejar que tu corazón se anteponga a nuestras necesidades prácticas». Las palabras de Lisa calaron hondo, reflejando un choque generacional entre el idealismo y el realismo. Aunque Evelyn trató de tranquilizarla, no pudo evitar sentir la punzada de la duda. Estaba sacrificando la estabilidad de su negocio familiar por una causa que podría ser insostenible a largo plazo. En medio de estas batallas personales, el perro callejero continuó su rutina diaria con una persistencia inquebrantable. Cada tarde, mientras trotaba por el camino familiar hacia la puerta del señor Harlan, llevaba no solo comida robada, sino también un mensaje silencioso de esperanza y resistencia. Los vecinos empezaron a notar la presencia del perro y algunos incluso expresaron admiración por su determinación. Sin embargo, no todos se conmovieron. Algunos permanecieron indiferentes o incluso resentidos, viendo las acciones del perro como un inconveniente que perturbaba el orden de sus ajetreadas vidas. Esta mezcla de admiración, apatía y crítica complicó aún más el panorama emocional de Evelyn, que luchaba por conciliar su profunda empatía con la respuesta poco unánime de su comunidad. Una tarde particularmente tormentosa, mientras Evelyn se preparaba para hacer su visita de rutina al edificio del señor Harlan, se encontró con un contratiempo inesperado. El estrecho callejón detrás de su tienda, normalmente tranquilo y predecible, estaba ahora lleno de un pequeño grupo de jóvenes locales que estaban pintando grafitis en la pared cerca de la entrada. Su bulliciosa risa y su despreocupado desprecio por el medio ambiente le parecieron a Evelyn emblemáticos del abandono y la apatía que habían permitido que el señor Harlan y otros como él cayeran en las grietas de la sociedad. Abrumada por la escena, Evelyn sintió una oleada de desesperación. «¿Cómo puede la gente ser tan indiferente?», susurró para sí misma, con la voz temblorosa de tristeza y frustración. Ese momento la obligó a enfrentarse a una cuestión más amplia. En un mundo que a menudo pasa por alto el sufrimiento de los más vulnerables, ¿cómo se puede mantener la esperanza y actuar con compasión ante tanta insensibilidad? Dividida entre la ira y la determinación de marcar la diferencia, Evelyn buscó consuelo en su trabajo de divulgación comunitaria. En una pequeña reunión de vecinos organizada en el centro comunitario local, compartió sus experiencias y la historia del perro callejero y el señor Harlan. La sala estaba llena de una mezcla diversa de voces: residentes ancianos, familias de clase trabajadora e incluso algunos jóvenes activistas. Las emociones estaban a flor de piel mientras la gente debatía sobre la mejor manera de ayudar a su comunidad y, al mismo tiempo, garantizar la supervivencia de pequeñas empresas como la de Evelyn. «Necesitamos apoyarnos unos a otros», declaró un anciano, «porque cada acto de bondad, por pequeño que sea, tiene el poder de cambiar una vida». Sus palabras resonaron en muchos, pero también subrayaron el difícil equilibrio entre el idealismo y la realidad práctica. A lo largo de estas interacciones, el diálogo interno de Evelyn se hizo más intenso. A altas horas de la noche, en la tranquila soledad de su oficina, volvía a leer viejas cartas de sus padres que hablaban de comunidad, resiliencia y la importancia de permanecer unidos en tiempos de necesidad. Sus palabras, que eran a la vez un consuelo y un desafío, reforzaron su creencia de que la compasión no era un lujo, sino una necesidad, un ingrediente esencial para reconstruir una comunidad. Debemos nutrir nuestros corazones
incluso mientras protegemos nuestros medios de vida, escribió en su diario, reconociendo que el camino por delante estaría plagado de decisiones difíciles. Los dilemas emocionales a los que se enfrentaba Evelyn se reflejaban en los sutiles cambios que se producían en su tienda. Lo que en su día fue un simple espacio comercial, se fue transformando gradualmente en un centro comunitario, un lugar donde los clientes empezaron a compartir sus propias historias de dificultades y esperanza. Los tablones de anuncios llenos de noticias locales e información sobre servicios sociales aparecieron junto a los estantes de productos, simbolizando una mezcla tranquila y orgánica de comercio y cuidado. Cada día, mientras Evelyn saludaba a sus clientes con una cálida sonrisa, juraba en silencio que su tienda no solo sería un lugar de negocios, sino también un faro de compasión. En esta turbulenta interacción de sacrificio personal, escepticismo de la comunidad y el impulso implacable de hacer lo correcto, Evelyn se dio cuenta de que el verdadero desafío no estaba en el acto de seguir a un perro callejero, sino en la lucha por equilibrar el anhelo del corazón por la compasión con las duras realidades de la vida cotidiana. Era una batalla de ideales contra pragmatismo, de empatía contra necesidad económica, una batalla que era a la vez profundamente personal y profundamente comunitaria. En las semanas posteriores a la reunión de la comunidad y a los primeros pasos que dio Evelyn para ayudar al Sr. Harlan, un cambio sutil pero ominoso comenzó a extenderse por el vecindario. Todo empezó una fría tarde cuando, después de cerrar la tienda, Evelyn descubrió un sobre sencillo y sin marcar deslizado bajo su puerta. El sobre contenía una sola nota mecanografiada. Algunos secretos están destinados a permanecer ocultos. Deja de indagar o te arrepentirás. El mensaje, breve y sin firma, le provocó un escalofrío. Era un recordatorio crudo e inquietante de que el simple hecho de seguir a un perro callejero había descubierto algo más que una historia de compasión. Había perturbado una fuerza que prefería que sus oscuras acciones permanecieran ocultas. Esa misma noche, mientras Evelyn estaba sentada sola en su oficina trasera, con el suave zumbido del sistema de refrigeración de la tienda subrayando el silencio, no pudo deshacerse de la sensación de estar siendo observada. Cada crujido del edificio y cada susurro del viento exterior parecían cargados de una amenaza oculta. En los días siguientes, su instinto resultó premonitorio. Se vieron figuras inusuales merodeando cerca de su tienda después de cerrar, y un cliente local mencionó haber visto un sedán oscuro parado al lado del callejón donde se encontraba el edificio del Sr. Harlan. Al mismo tiempo, el rumor en las redes sociales en torno a la historia comenzó a crecer. Lo que empezó como una leve curiosidad por el robo del perro callejero ahora tenía matices de miedo y desafío. Las simpáticas publicaciones de Evelyn sobre el Sr. Harlan y el perro se habían vuelto virales, obteniendo el apoyo de vecinos compasivos, pero también habían atraído atención negativa. Algunas cuentas en línea, ocultas en el anonimato, comenzaron a publicar amenazas veladas y a instarla a meterse en sus propios asuntos. Los comentarios, cargados de hostilidad, dejaban claro que no todo el mundo estaba contento con la exposición de las luchas ocultas del vecindario. Una tarde, mientras revisaba el inventario de su tienda, Evelyn notó que una sección de la pared trasera cerca de la entrada había sido desfigurada con símbolos y palabras groseros pintados con aerosol que más tarde supo que se traducían aproximadamente como «¡Qué vergüenza!». Parecía como si alguien, tal vez relacionado con las fuerzas secretas que se esconden tras el pasado del Sr. Harlan, estuviera tratando de intimidarla para que guardara silencio. Los crecientes signos de acoso empezaron a pesar sobre ella. Cada nueva amenaza, ya fuera física o digital, la hacía más decidida, pero cada vez más cautelosa sobre cuánto podía revelar. En el centro comunitario local, donde la red de apoyo a los residentes vulnerables estaba cobrando impulso, estalló una acalorada discusión entre los asistentes. Un joven activista, visiblemente agitado, exigió: «No podemos dejar que estas fuerzas oscuras nos intimiden. Si quieren silenciar la verdad,
debemos presionar aún más para exponer cada detalle. Sus palabras fueron recibidas con vítores y miradas cautelosas. Muchos residentes mayores recordaban tiempos en los que hablar había tenido un alto precio. La concejala Ramírez, que había sido un pilar de apoyo, instó a adoptar un enfoque equilibrado. «Entiendo la pasión», dijo, con un tono mesurado pero firme, «pero debemos garantizar nuestra seguridad. Tenemos que documentar meticulosamente cada incidente y trabajar en estrecha colaboración con la policía. Nuestro objetivo es proteger a nuestra comunidad, no provocar una reacción peligrosa». Esa noche, durante una sesión de estrategia en la modesta sala de conferencias del centro comunitario, Evelyn fue invitada a compartir sus experiencias. Con voz temblorosa, relató la nota anónima y el posterior vandalismo. «O tengo miedo», admitió con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Pero también creo que si dejamos que el miedo nos controle, nunca honraremos la bondad que representa este perro callejero. Tenemos que seguir adelante, aunque eso signifique quedarnos solos». Su valentía resonó en muchos de los presentes, y poco a poco surgió un consenso. Necesitaban formar un grupo de trabajo específico para vigilar cualquier amenaza adicional y trabajar con las fuerzas del orden locales para garantizar su seguridad. En un desarrollo paralelo, Sara, la periodista de investigación que había estado haciendo un seguimiento de cada giro de la historia, se vio presionada tanto por sus editores como por fuentes desconocidas. Una noche, tarde, en su pequeño apartamento, mientras revisaba más correos electrónicos y mensajes telefónicos anónimos, Sara recibió otra advertencia críptica. «Si sigues investigando, serás el próximo objetivo». Su corazón latía con fuerza mientras reproducía el mensaje una y otra vez. Esta nueva amenaza era más personal, más directa, y confirmaba que poderosos intereses estaban profundamente involucrados en mantener ciertos secretos enterrados. A pesar del peligro, Sara decidió continuar su investigación, ahora más consciente que nunca de que la historia era más grande que cualquier persona. Mientras tanto, el señor Harlan, revelado a la comunidad como el otrora olvidado Hal Mason, comenzó a mostrar signos de tensión tanto física como emocional. Durante una de las visitas de Evelyn, él le confió con voz temblorosa que había notado vehículos desconocidos estacionados cerca de su edificio en múltiples ocasiones. «Siento que me están vigilando», susurró, con los ojos lanzando miradas nerviosas a la calle oscura de afuera. Su creciente ansiedad añadió una nueva capa de urgencia a la misión de Evelyn. Se dio cuenta de que protegerlo ahora no era solo una cuestión de servicio comunitario, sino también una responsabilidad personal hacia un hombre que una vez había sido querido. La tensión aumentó aún más cuando se informó de un robo en un centro comunitario cercano, un centro que había sido un punto de encuentro para grupos de apoyo locales. Las ventanas habían sido destrozadas y se habían dejado notas amenazantes. Los rumores se extendieron rápidamente de que el vandalismo estaba relacionado con la misma red misteriosa detrás del acoso en la tienda de Evelyn. El miedo se mezcló con la determinación entre los miembros de la comunidad. Mientras que algunos estaban aterrorizados por lo que pudiera suceder a continuación, otros lo vieron como una prueba de que sus adversarios estaban activos y eran peligrosos, y que su causa era justa. A medida que estos acontecimientos convergían, Evelyn se encontró en una encrucijada. El delicado equilibrio entre llevar su tienda, cuidar del señor O'Harlan y hablar en contra de la oscuridad que amenazaba con envolver a su comunidad parecía ahora más precario que nunca. Cada nueva amenaza, ya fuera un mensaje pintado con spray en una pared o un escalofriante correo electrónico, alimentaba tanto su miedo como su determinación. Comenzó a trabajar más estrechamente con las fuerzas del orden locales, ofreciendo relatos detallados de cada incidente, y empezó a celebrar reuniones periódicas con los líderes de la comunidad para planificar sus próximos movimientos. En esta vorágine de tensión creciente, agendas ocultas y malestar público, el ritual diario del perro callejero continuó sin cesar. Cada vez que pasaba trotando por delante de la tienda y entregaba su humilde recompensa, servía como un faro silencioso de esperanza
un recordatorio de que incluso en medio del creciente caos, existía un acto de bondad simple e inquebrantable que se negaba a extinguirse. Y aunque las noches de Evelyn estaban ahora plagadas de preocupaciones y amenazas, su determinación no hizo más que fortalecerse. Había mucho en juego, y la lucha por la verdad y la compasión había entrado en una nueva y peligrosa fase. A raíz de las crecientes amenazas y la escalada de tensión, la comunidad comenzó a mostrar su verdadera cara, tanto en sus divisiones como en su emergente unidad. Mientras Evelyn luchaba con la doble presión de mantener su tienda a flote y defender la causa del Señor, Harlan también descubrió aliados inesperados y enemigos inesperados entre sus vecinos. Las amenazas anónimas y el vandalismo no solo la habían inquietado, sino que habían provocado acalorados debates dentro de la comunidad empresarial local. Algunos compañeros propietarios de tiendas expresaron un apoyo cauteloso a su misión, impulsada por la compasión, mientras que otros se preocuparon de que sus acciones pudieran empañar la reputación del vecindario y perjudicar el comercio. Sin embargo, esta tensión pronto se transformó en un catalizador para profundizar las conexiones y un despertar del espíritu comunitario. Una tarde, después de un día especialmente inquietante marcado por un nuevo graffiti en la pared trasera y otro correo electrónico amenazante, Evelyn recibió la visita de la señora Olivia Reed, una líder de voz suave pero decidida de un grupo local de divulgación comunitaria. Olivia llevaba mucho tiempo trabajando con los desfavorecidos de la ciudad y vio en la lucha de Evelyn un reflejo de su propia pasión por la justicia social. «Evelyn», dijo Olivia con suavidad mientras estaban sentadas juntas en la trastienda de la tienda, «tu historia no trata solo de un perro callejero o de un hombre olvidado. Trata de cómo nosotros, como comunidad, elegimos cuidar unos de otros. Quiero ayudarte a crear un programa para apoyar no solo al señor Harlan, sino a todos los que se han quedado atrás». Esta conversación sembró una semilla de esperanza en Evelyn, y pronto se forjó una tímida asociación que prometía extender el papel de la tienda más allá del comercio hasta convertirla en un centro de apoyo a la comunidad. Al mismo tiempo, la tensa relación de Evelyn con su hija Lisa comenzó a mostrar signos de mejora. Lisa, que anteriormente había criticado el enfoque de su madre en causas sentimentales, poco a poco llegó a comprender el impacto más profundo de las acciones de Evelyn. Una fría noche, después de que la tienda hubiera cerrado y el suave resplandor de las farolas se filtrara a través de las ventanas, Lisa se unió a su madre para tener una tranquila conversación en la trastienda. «Mamá», comenzó vacilante, «me equivoqué al desestimar lo que estás haciendo. Ahora veo que tu compasión está ayudando a la gente y que podría ser la clave para unir a nuestra comunidad». La sinceridad en la voz de Lisa fue un bálsamo para el espíritu herido de Evelyn, y su renovado vínculo se convirtió en un pilar de fortaleza mientras trabajaban juntas para equilibrar las exigencias comerciales con las actividades benéficas. Mientras tanto, los medios de comunicación locales seguían cubriendo la historia en desarrollo, y los reportajes de investigación de Sarah no solo se habían ganado la simpatía del público, sino que también habían atraído la atención de influyentes figuras de la comunidad. En una reunión municipal organizada por la concejala Ramírez, ahora más decidida que nunca a proteger a los residentes vulnerables, se reunió un grupo diverso de ciudadanos. Entre ellos había antiguos empleados, activistas locales e incluso algunos propietarios de negocios inicialmente escépticos que habían venido a ver de primera mano el impacto del abandono en su comunidad. Durante la reunión, un hombre de mediana edad relató cómo había sido testigo de cómo el señor Harlan, Hal Mason, era rechazado por los que estaban en el poder, y su testimonio resonó profundamente en muchos. «Recuerdo a Hal como un hombre que siempre echaba una mano», dijo, con la voz ahogada por la emoción. «Me rompe el corazón verle reducido a este estado, y nos recuerda que nuestra comunidad debe permanecer unida para protegernos». Sus palabras provocaron una avalancha de apoyo, y la reunión terminó con el compromiso de formar un grupo de trabajo local destinado a mejorar los servicios para las personas mayores y marginadas. Al mismo tiempo,
El perro callejero, cuyo inquebrantable ritual diario se había convertido en el emblema silencioso de la esperanza, continuó ejerciendo su magia silenciosa. Los clientes de la tienda de Evelyn empezaron a notar que cada vez que el perro pasaba trotando, parecía llevar un mensaje de perseverancia. Algunos incluso empezaron a dejar pequeños obsequios, botellas de agua, trozos de comida o notas escritas a mano, junto a la puerta trasera, creando una muestra improvisada de solidaridad. Este movimiento popular, iniciado por un simple acto de bondad, se amplificó en las redes sociales. Los residentes locales compartieron fotos e historias en línea y pronto hashtags como Kindness in the Alley y In Hope from the Heart se convirtieron en tendencia en la comunidad. Estas publicaciones no solo pintaron un cuadro de unidad comunitaria, sino que también presionaron a los funcionarios locales para que prestaran más atención a la difícil situación de aquellos que se quedan en las sombras. En un episodio particularmente conmovedor, durante un evento de divulgación comunitaria organizado en el pequeño estacionamiento de la tienda, Olivia Reed presentó un programa que emparejaba a voluntarios con residentes ancianos como el señor Harlan. Los voluntarios, que iban desde estudiantes universitarios hasta jubilados, visitaban los hogares para entregar alimentos, ofrecer compañía y ayudar con las tareas básicas. En ese evento, un lloroso señor Harlan agradeció públicamente a Evelyn y a los voluntarios por devolverle la dignidad a su vida. Durante años me sentí invisible, dijo, con la voz temblorosa de gratitud. Ahora, gracias a todos ustedes, me siento visto y cuidado. Sus palabras fueron recibidas con un aplauso rotundo y sirvieron como un poderoso testimonio del poder transformador de la compasión comunitaria. Evelyn, animada por estos acontecimientos positivos, empezó a ver su tienda bajo una nueva luz. Ya no era solo un lugar para comprar productos, se había convertido en un centro de conexión con la comunidad, un espacio vital donde el negocio y la benevolencia coexistían. Los tablones de anuncios mostraban ahora información sobre servicios de apoyo locales, eventos comunitarios e historias de vecinos que ayudaban a otros vecinos. El ritmo diario de la tienda había cambiado sutilmente. Mientras las cajas registradoras seguían sonando con el sonido de las transacciones, también se oían risas, historias compartidas e incluso momentos de reflexión sobre la importancia de cuidarse unos a otros. Sin embargo, incluso mientras la comunidad forjaba estos nuevos lazos, Evelyn sabía que la amenaza de intimidación seguía acechando. Los mensajes anónimos y la actividad sospechosa cerca de la tienda eran recordatorios constantes de que fuerzas oscuras se oponían a su floreciente movimiento. Una noche, al cerrar la tienda, Evelyn encontró una pequeña nota escrita a mano deslizada bajo la puerta, un recordatorio de que algunos secretos no estaban dispuestos a ser descubiertos. Aunque el tono ominoso de la nota le hizo temblar la espalda, la agarró con fuerza, como símbolo de los mismos desafíos contra los que estaban luchando. Esto solo profundizó su determinación. Si podían unirse como comunidad frente a tales amenazas, entonces ninguna fuerza podría silenciar el llamado a la compasión. A medida que los días se convertían en semanas, la conexión entre los personajes se hacía cada vez más fuerte. Evelyn, Lisa, el señor Harlan, Olivia Reed y los muchos miembros de la comunidad que se habían unido a ellos se convirtieron en parte de una red muy unida y decidida a fomentar un vecindario más seguro y amable. Cada nueva alianza y cada pequeño acto de solidaridad reforzaban la creencia de que el cambio no solo era posible, sino que ya estaba en marcha. Una animada tarde de otoño, las tensiones que habían estado latentes durante semanas finalmente convergieron en una concurrida reunión municipal celebrada en el centro comunitario, un espacio reconvertido que ahora vibraba tanto de esperanza como de miedo palpable. Evelyn había convocado la reunión después de recibir múltiples amenazas anónimas y observar un creciente acoso alrededor de su tienda. El propósito era abordar las crecientes preocupaciones sobre su iniciativa de alcance comunitario, que había evolucionado de simplemente seguir a un perro callejero
a convertirse en un salvavidas para el señor Harlan y otras personas necesitadas. Pero cuando comenzó la reunión, quedó claro que en el vecindario se habían arraigado profundas divisiones. En la parte delantera de la sala, la concejala Ramírez comenzó su discurso con una contundente declaración: «Estamos en una encrucijada. Nuestra comunidad se encuentra al borde, entre el progreso impulsado por el beneficio y un futuro construido sobre la compasión y el cuidado de los nuestros. No podemos dejar que la intimidación y la codicia nos empujen al silencio». Sus palabras fueron recibidas con una mezcla de fervientes aplausos y cautelosos murmullos. Sin embargo, casi de inmediato, el propietario de un negocio local, el señor Thompson, un hombre conocido por su enfoque pragmático y su preocupación por el comercio, se levantó para desafiarla. «Aunque entiendo el sentimiento», argumentó con dureza, «no podemos permitir que nuestras pequeñas empresas se vean comprometidas por el idealismo. La labor de divulgación de Evelyn puede ser noble, pero también está afectando a nuestros medios de vida. Necesitamos estabilidad, no distracciones sentimentales». Su tono, mezclado con preocupaciones prácticas, encendió un acalorado debate entre aquellos que veían la iniciativa como un faro de esperanza y aquellos que la veían como una responsabilidad económica. Mientras las voces chocaban, el corazón de Evelyn latía con ansiedad. Escuchó cómo algunos asistentes relataban apasionadamente cómo el acercamiento a la comunidad había transformado vidas, historias de ancianos locales que encontraban compañía y de residentes vulnerables que recibían ayuda inesperada. Otros, sin embargo, se preguntaban si tales esfuerzos podían sostenerse sin socavar la estabilidad económica del vecindario. «¿Cómo podemos equilibrar la empatía con el pragmatismo?», preguntó alguien, y la pregunta quedó flotando en el aire cargado. A mitad de la tumultuosa discusión, una interrupción repentina silenció la sala. El teléfono de Evelyn vibró en el podio, y cuando miró la pantalla, se le quedó el aliento en la garganta. Era un mensaje de texto que decía simplemente: «Detente ahora o pagarás el precio». Un suspiro colectivo recorrió la multitud. La amenaza anónima, descarnada e implacable, confirmaba que fuerzas oscuras estaban dispuestas a intervenir si la verdad seguía siendo revelada. El mensaje arrojó una sombra ominosa sobre la reunión, ya que incluso aquellos que antes estaban indecisos reconocieron ahora que lo que estaba en juego era mucho más que un simple debate sobre la caridad frente al comercio. En ese momento tenso, el señor Harlan, conocido por la mayoría solo como la figura tranquila y retraída que recibía la comida del perro callejero, se levantó inesperadamente de su asiento cerca del frente. Su rostro curtido, normalmente oculto por el dolor, ahora mostraba una expresión decidida. «Una vez fui conocido como Hal Mason», declaró con voz temblorosa pero resuelta. «Fui un miembro orgulloso de esta comunidad, un hombre que ayudó a los demás cuando tenía poco, pero fui marginado, olvidado en las sombras. Hoy estoy ante ustedes no como un caso de caridad, sino como un testimonio vivo del poder de la compasión. Si dejamos que el miedo dicte nuestras acciones, entonces perdemos no solo nuestra dignidad, sino nuestra humanidad». Sus sinceras palabras provocaron una oleada de emoción en la sala. Muchos ojos se llenaron de lágrimas al resonar profundamente la verdad de su transformación. Cuando la reunión estalló en una apasionada mezcla de apoyo y protesta, Evelyn sintió todo el peso de la responsabilidad sobre sí misma. Se dio cuenta de que su misión, lo que había comenzado como un simple intento de detener el robo de un perro callejero, se había convertido en una batalla por el alma de la comunidad. Las opiniones contradictorias ya no eran debates abstractos, eran personales. Cada voz, cada lágrima derramada, era un llamamiento a defender los valores que la tranquila bondad del perro callejero había simbolizado. En medio del caos, surgió otro acontecimiento inquietante. Una joven del público, visiblemente conmocionada, se puso de pie y relató que había visto un sedán oscuro desconocido aparcado repetidamente frente a la tienda de Evelyn en las últimas semanas. Me temo que los que están detrás de estas amenazas no solo intentan silenciar nuestras voces,
sino también intimidar a quienes se atreven a mostrar compasión, dijo con la voz temblorosa por la emoción. Su testimonio añadió urgencia a la situación, recordando a todos que la batalla no era meramente ideológica, sino peligrosa. La tensión en la sala alcanzó su punto álgido cuando más miembros de la comunidad expresaron sus miedos y frustraciones. Algunos exigieron que la ciudad proporcionara medidas de seguridad inmediatas para proteger tanto a las empresas locales como a los residentes vulnerables. Otros se unieron a la causa, insistiendo en que si se rendían a la intimidación, todos perderían algo irreemplazable. Evelyn, de pie en el centro de la tormenta, sintió que las lágrimas le picaban los ojos al comprender la gravedad de la situación. Las amenazas anónimas, los debates económicos y el crudo testimonio de un hombre conocido como Hal Mason se unieron en un momento decisivo que exigía una acción contundente. Esa noche, cuando la reunión se suspendió en una mezcla de esperanza y determinación y persistente aprensión, Evelyn caminó a casa bajo el frío resplandor de las farolas. Cada paso que daba resonaba con las voces de la comunidad, los gritos de justicia, los susurros de miedo y los rotundos llamamientos a la compasión. La imagen del perro callejero le vino a la mente. Una pequeña criatura que realizaba un acto de desafío silencioso en un mundo lleno de crueldad. En ese momento, Evelyn juró que no se dejaría silenciar. Se mantendría firme, lucharía por la dignidad del Señor. Harlan y trabajaría para forjar un futuro en el que la empatía y el pragmatismo pudieran coexistir. En las semanas posteriores a la apasionada reunión del ayuntamiento, las tensiones latentes en la comunidad llegaron a un punto de ebullición. Las amenazas, el vandalismo y el fervor por la verdadera identidad del señor Harlan habían polarizado las opiniones locales y obligado a todos los involucrados a tomar decisiones difíciles. En el centro de todo estaba Evelyn Carter, cuya determinación de proteger a los vulnerables y honrar el legado de Hal Mason estaba siendo puesta a prueba tanto por fuerzas externas como por conflictos internos. Una fresca tarde, cuando los tonos dorados del atardecer se desvanecían en profundas sombras azules, Evelyn convocó una reunión urgente con las principales partes interesadas de la comunidad en la trastienda de su tienda. La sala, llena de tablones de anuncios ahora repletos de fotos del perro callejero, recortes de periódicos y mensajes de apoyo escritos a mano, bullía con una mezcla palpable de determinación y ansiedad. Entre los asistentes se encontraban la concejala Ramírez, representantes del grupo de divulgación local dirigido por Olivia Reed, algunos propietarios de negocios comprometidos e incluso un par de residentes preocupados cuyas voces se habían hecho más fuertes después de escuchar la historia de Hal Mason. La concejala Ramírez tomó la palabra con voz firme pero enérgica. «Estamos en una encrucijada», declaró. «Nuestra comunidad está amenazada no solo por fuerzas económicas que buscan borrar nuestra historia, sino también por aquellos que nos intimidarían para que nos quedemos en silencio. La iniciativa de Evelyn nos ha demostrado que incluso un solo acto de bondad puede desencadenar un movimiento. Pero debemos decidir ahora. ¿Permitimos que estas fuerzas oscuras controlen nuestro futuro o nos mantenemos unidos y forjamos un destino basado en la compasión y el respeto mutuo?» Sus palabras provocaron una oleada de reacciones. Un empresario local, el Sr. Thompson, argumentó con mesurado pragmatismo. «Todos entendemos el valor de la comunidad. Sin embargo, nuestro sustento depende de un entorno estable. Si dejamos que estos problemas se agraven, las consecuencias económicas podrían ser devastadoras. Necesitamos un plan que apoye tanto nuestro bienestar social como financiero». Sus comentarios fueron recibidos con asentimientos por parte de algunos, pero otros negaron con la cabeza consternados, insistiendo en que sacrificar la humanidad por el beneficio era un precio demasiado alto. En medio del debate, la propia Evelyn sintió el peso de la decisión. Recordó cada momento que la había llevado hasta ese punto, desde seguir al perro callejero hasta descubrir la verdadera identidad del señor Harlan, pasando por ser testigo de las respuestas encontradas de la comunidad. Con voz temblorosa pero decidida,
Se dirigió al grupo. Siempre he creído que nuestra tienda es algo más que un lugar para vender productos. Es un refugio de conexión. La historia de Hal Mason, revelada a través de las compasivas acciones de ese perro callejero, nos recuerda que cada persona aquí merece dignidad. Sé que hay preocupaciones sobre nuestro futuro económico, pero si perdemos de vista nuestra humanidad, lo perdemos todo. Sus palabras, crudas y sinceras, resonaron en los momentos de silencio que siguieron. A medida que el debate se intensificaba, surgió una decisión urgente sobre el futuro de la iniciativa de ayuda a la comunidad. Olivia Reed, que se había levantado desde el fondo de la sala, propuso un audaz compromiso. Transformemos esta iniciativa en un programa estructurado, sugirió. Podemos crear un fondo de apoyo comunitario que no solo proporcione ayuda inmediata a personas como el señor Harlan, sino que también garantice que nuestros negocios locales puedan prosperar. Necesitamos conseguir subvenciones, asociarnos con organizaciones benéficas locales e incluso trabajar con el ayuntamiento para formalizar esto como parte de la red de seguridad de nuestro vecindario. Su propuesta, aunque ambiciosa, fue recibida con un optimismo cauteloso. Varios miembros del grupo expresaron su apoyo, señalando que un programa bien organizado podría salvar la brecha entre la compasión y el comercio. En ese momento crucial, un joven activista, visiblemente conmovido por el debate, se puso de pie y dijo: «Nos han amenazado, intimidado y dividido, pero hoy veo que nuestra fuerza radica en la unidad. No podemos permitir que el miedo dicte nuestro futuro. Voto a favor de que formemos un grupo de trabajo dedicado no solo a proteger a nuestros vecinos vulnerables, sino también a garantizar que nuestra comunidad conserve su alma». La sala estalló en murmullos de acuerdo, y muchas personas expresaron su disposición a ofrecer tiempo y recursos para hacer realidad la visión. Afuera, la tensión se reflejaba en el creciente malestar en las calles. Un grupo de residentes locales, armados con teléfonos inteligentes y carteles, se reunieron frente a la tienda para protestar contra las tácticas de intimidación que habían asolado el vecindario. Sus cánticos, «Defendamos nuestras almas» y «No a la intimidación», resonaban en el aire frío, reforzando el mensaje de que la comunidad no sería silenciada. De vuelta en la sala de reuniones, a medida que avanzaba la noche, el grupo comenzó a redactar un plan preliminar para el grupo de trabajo de divulgación. Identificaron los componentes clave: establecer una línea directa segura para recibir denuncias anónimas sobre acoso, crear un horario para que los voluntarios patrullen la zona e iniciar un fondo para ayudar a los necesitados. El señor Thompson, el empresario que en un principio se mostró escéptico, sorprendentemente ofreció una parte de sus recursos para apoyar la iniciativa, diciendo: «Si esto va a salvar a nuestra comunidad, estoy dispuesto a invertir en nuestro futuro». Su apoyo inesperado ayudó a salvar la brecha entre lo puramente pragmático y lo apasionadamente idealista. Con cada propuesta y cada contribución, el marco del grupo de trabajo fue tomando forma. Evelyn sintió una oleada de esperanza. Este era un punto de inflexión. La misma comunidad que había estado dividida ahora se unía bajo la bandera de la compasión, dispuesta a desafiar a las fuerzas oscuras que amenazaban con socavar su forma de vida. Cuando la reunión llegaba a su fin, la concejala Ramírez resumió la decisión colectiva con resuelta claridad: «No nos dejaremos intimidar. Construiremos una comunidad que honre tanto su herencia como su futuro. Esta es nuestra postura contra la crueldad y el abandono, y la mantendremos juntos». En los momentos finales de la reunión, mientras se distribuían los planes y el grupo se preparaba para dispersarse en la fresca noche, Evelyn se tomó un momento para salir de su tienda. Miró el cielo sin estrellas y las farolas parpadeantes, sintiendo el profundo peso de la responsabilidad, pero también la innegable fuerza de una comunidad unida. El perro callejero, ahora una figura familiar que deambulaba por el callejón, pasó trotando junto a la puerta, como si reconociera el nuevo capítulo que se estaba desarrollando. En ese momento tranquilo y cargado de tensión, Evelyn supo que los próximos días pondrían a prueba su unidad,
pero estaba dispuesta a liderar con compasión, resiliencia y determinación inquebrantable. Una fría tarde, mientras un viento helado azotaba el estrecho callejón detrás de la tienda de Evelyn, las presiones y amenazas acumuladas que habían ido aumentando durante las últimas semanas finalmente se fusionaron en un momento de tensión electrizante. El grupo de trabajo comunitario, ahora más consolidado y resuelto que nunca, se había reunido en el renovado centro comunitario para una última sesión de emergencia. El aire de la sala estaba cargado de expectación y ansiedad, cada rostro iluminado por el tenue resplandor de las luces del techo y el parpadeo de la determinación. En la parte delantera de la sala, la concejala Ramírez repasó los últimos informes alarmantes. Los mensajes anónimos se habían vuelto cada vez más explícitos, y había nuevos relatos de vehículos sospechosos y actos de vandalismo cerca de la tienda de Evelyn y del edificio del Sr. Harlan. Nuestra comunidad está sitiada, declaró con la voz resonando en el silencioso espacio. Las fuerzas que están detrás de estas amenazas están intensificando sus tácticas. Ahora tenemos pruebas de que están dispuestos a utilizar la intimidación física para silenciar nuestras voces. Debemos prepararnos para un último esfuerzo para proteger a nuestros vecinos y nuestro patrimonio. Mientras hablaba, un pesado silencio se apoderó de la sala. Evelyn, que había estado presente desde primera hora de la mañana, sintió cómo le latía el corazón con fuerza en el pecho. Cada nueva amenaza, desde las pintadas con spray en la pared trasera de su tienda hasta los escalofriantes mensajes de texto recibidos en plena noche, había convergido en este punto. Recordó la imagen del perro callejero, vendado pero sin inmutarse, haciendo su recorrido diario como si desafiara la oscuridad que amenazaba con invadirlos a todos. En un rincón de la sala, Olivia Reed, líder del grupo de divulgación comunitaria, desplegó un mapa detallado en la pared. El mapa, cubierto de marcadores y anotaciones, resaltaba los lugares clave de amenazas anteriores: el callejón cerca de la tienda, el edificio del Sr. Harlan e incluso varios puntos alrededor del propio centro comunitario. Hemos establecido una red de voluntarios que vigilarán esta noche, explicó Olivia, con un tono firme y esperanzador. Pero también debemos estar preparados para actuar si estas amenazas se materializan en daños físicos. Sus ojos se encontraron con los de Evelyn, instándola en silencio a mantenerse fuerte. Al otro lado de la ciudad, la tensión se reflejaba en las calles. Grupos de residentes locales y propietarios de negocios se habían movilizado, levantando barricadas y organizando una vigilancia nocturna cerca de la tienda de Evelyn y otros puntos vulnerables. Los teléfonos inteligentes se alzaron al unísono para documentar cualquier actividad sospechosa. Las redes sociales bullían de actualizaciones en directo y súplicas apasionadas: apóyennos y no dejen que el miedo gane. El coro digital se convirtió en un poderoso recordatorio de que la comunidad no estaba sola en su lucha. Dentro del centro comunitario, la discusión pronto se centró en los planes de contingencia. Un experto en seguridad local, el Sr. Jenkins, propuso una respuesta coordinada si se intensificaban los actos de vandalismo o acoso. Necesitamos tener un equipo de respuesta rápida en espera, instó. Si vemos cualquier signo de intimidación física, nuestros voluntarios deben saber exactamente a quién llamar y dónde moverse. Sus sugerencias pragmáticas fueron recibidas con asentimientos de acuerdo, pero también con una aprensión palpable. Todos en la sala entendían que las próximas horas podrían cambiarlo todo. A medida que avanzaba la reunión, una repentina conmoción en la puerta llamó la atención de todos. Un voluntario visiblemente conmocionado irrumpió en la sala, agarrando su teléfono. «¡Ha habido otro incidente!», gritó. Se vio un coche con las ventanillas tintadas dando vueltas por la manzana cerca de la tienda de Evelyn. Y hay informes de que alguien que estaba revisando la zona fue increpado con un lenguaje soez. La sala se llenó de jadeos y murmullos mientras el voluntario transmitía los detalles. El rostro de la concejala Ramírez se endureció con determinación e inmediatamente ordenó al grupo de trabajo que intensificara su vigilancia.
La mente de Evelyn se aceleró al recordar la serie de acontecimientos ominosos que los habían llevado a este punto. Las advertencias anónimas, el vandalismo, el miedo palpable que se había filtrado en cada rincón de su vida cotidiana. Cada incidente había sido una pieza de un rompecabezas más grande. Ahora, con estos nuevos informes en la mano, se dio cuenta de que las fuerzas oscuras que se oponían a sus esfuerzos se estaban preparando para un movimiento decisivo. «Ya está», murmuró para sí misma, apretando los puños. «Están tratando de quebrar nuestro espíritu». En esa atmósfera cargada, el señor Harlan, antes conocido como Hal Mason, se unió a la reunión virtualmente a través de una llamada de vídeo temblorosa. Su rostro frágil apareció en la pantalla, pero su voz era resuelta. «Puede que esté viejo y debilitado, pero no me callarán», declaró con los ojos ardiendo de fuerza desafiante. «He vivido la pérdida y el abandono, y sé lo que significa ser olvidado. Pero esta noche, les pido a todos que recuerden que cada uno de nosotros importa. Debemos permanecer unidos, o corremos el riesgo de perder todo lo que apreciamos». Sus palabras, llenas de emoción, trajeron una reverencia silenciosa a la sala. Cuando la reunión llegaba a su fin, la concejala Ramírez resumió la determinación colectiva. «Estamos en el precipicio de un punto de inflexión. Si queremos proteger a nuestra comunidad y recuperar nuestro patrimonio, debemos estar preparados para hacer frente a estas amenazas. Esta noche, nos mantenemos unidos contra la intimidación y la crueldad. No permitiremos que el miedo dicte nuestro futuro». Con esas palabras finales, el grupo de trabajo se dispersó en la noche. Cada voluntario y miembro de la comunidad se preparó para lo que pudiera venir. Al salir al aire frío de la noche, Evelyn se detuvo un momento frente a su tienda. El letrero de neón parpadeaba sobre ella mientras el perro callejero emergía de las sombras, avanzando lenta y decididamente más allá de la puerta familiar. En ese breve y conmovedor momento, Evelyn sintió una oleada de miedo y esperanza inquebrantable. La silenciosa perseverancia del perro se había convertido en un faro, una pequeña luz desafiante en la oscuridad. Cada paso que daba resonaba con la determinación de su comunidad, la promesa de permanecer unidos frente a la adversidad, proteger a los vulnerables y preservar la dignidad de cada alma. Mientras cerraba la puerta tras de sí, Evelyn susurró suavemente: «No nos callarán. Lucharemos por nuestra comunidad, por el señor Harlan y por cada corazón perdido que aún cree en la bondad». La noche estaba cargada del peso de la incertidumbre, pero en la unidad de su propósito compartido también había la chispa de una revolución inminente, una revolución que pronto culminaría en un momento decisivo y transformador. Bajo un cielo agitado por nubes oscuras y pesadas y un viento cortante que azotaba los estrechos callejones, las tensiones latentes de la comunidad finalmente estallaron en un momento de cruda confrontación. Aquella fatídica tarde, cuando el reloj se acercaba a las 8 cerepiromusetop. Pet, un acto repentino de vandalismo en la tienda de Evelyn, preparó el escenario para lo que se convertiría en el punto de inflexión que definiría toda la historia. Evelyn acababa de cerrar su tienda cuando descubrió que la pared trasera había sido desfigurada con un agresivo graffiti, palabras duras que le advertían que dejara de preocuparse y se metiera en sus asuntos. La visión de los burdos mensajes pintados con spray le aceleró el corazón de miedo e ira. No era solo otro acto de intimidación, era una declaración de las fuerzas oscuras que habían estado acechando detrás de las amenazas anónimas y los inquietantes incidentes de las últimas semanas. Con manos temblorosas, reunió a sus pocos empleados leales e inmediatamente alertó al grupo de trabajo de la comunidad que había estado monitoreando cada indicio de acoso. Afuera, mientras las luces de neón de la tienda parpadeaban bajo la fría e implacable llovizna, una pequeña multitud de residentes locales, vecinos, dueños de negocios e incluso compradores previamente indiferentes, ya había comenzado a reunirse. Se pararon hombro, con rostros decididos. Muchos sostenían sus teléfonos inteligentes, listos para grabar cada momento, mientras que otros formaban en silencio una cadena humana alrededor del edificio.
La energía era palpable, cargada con la urgencia de una comunidad que ya había tenido suficiente. En el centro de la reunión, la concejal Ramírez subió a un escenario improvisado en las escaleras de la tienda. Con una voz que resonó sobre el murmullo de la conversación ansiosa, declaró: «Este es nuestro momento. No permitiremos que las amenazas o la intimidación nos roben la compasión. Hoy nos mantenemos unidos por cada alma olvidada, cada corazón solitario y por la dignidad de nuestra comunidad». Sus palabras, pronunciadas con una convicción feroz, provocaron un rugido de acuerdo entre la multitud. Mientras tanto, en las afueras del alboroto, el señor Harlan, ahora revelado como el otrora respetado Hal Mason, observaba la escena con una mezcla de inquietud y orgullo. Sus ojos, todavía llenos del dolor de los años pasados en aislamiento, brillaban con una chispa renovada al observar la solidaridad en torno a la tienda de Evelyn. Para él, las gentiles ofrendas diarias del perro callejero habían sido un salvavidas, un recordatorio de que incluso en lo más profundo de la desesperación, la bondad aún podía prevalecer. Mientras la cadena humana se estrechaba y el grupo de trabajo de la comunidad comenzaba a coordinarse con las fuerzas del orden locales, un movimiento repentino en las sombras llamó la atención de todos. El perro callejero, el héroe silencioso de la historia, emergió una vez más del callejón oscuro. A pesar de la llovizna y el frío, trotaba decidido hacia la tienda, con su pelaje desgastado y su pata vendada, mostrando las marcas de las dificultades, pero sin dejarse intimidar por la adversidad. En ese instante, su aparición se convirtió en un poderoso símbolo, un recordatorio viviente de que el más pequeño acto de desafío puede inspirar una revolución de compasión. En ese momento, un sedán negro se detuvo lentamente cerca de la entrada. Salió un hombre con una chaqueta oscura, cuyos ojos escudriñaban a la multitud reunida. Por un momento, se hizo el silencio en la asamblea mientras se extendían los susurros de que las fuerzas intimidantes detrás de las amenazas anteriores finalmente se habían enfrentado cara a cara con la comunidad. El hombre avanzó hacia Evelyn, con paso mesurado y expresión indescifrable. «Señora Carter», dijo en tono bajo y amenazante que hizo temblar a los espectadores, «esto termina esta noche. Su intromisión en nuestros asuntos ya no se tolera». Sus palabras, cargadas de amenaza, provocaron un murmullo de descontento y miedo. Sin dudarlo, la concejala Ramírez dio un paso al frente y se dirigió al intruso con voz firme. «Ya no nos intimidará más. Tenemos todo el derecho a proteger a nuestra comunidad, nuestro patrimonio y nuestros vecinos. Se acabó el tiempo de esconderse detrás de amenazas anónimas». La tensión en el ambiente era palpable cuando el hombre entrecerró los ojos y, por un momento, pareció que un enfrentamiento físico era inminente. En ese momento crítico, el agente Daniels y su equipo, que se habían colocado discretamente alrededor del lugar, se movieron rápidamente. En una ráfaga de acción coordinada, se acercaron al hombre y, tras un breve pero contundente intercambio, lo detuvieron. Las amenazas del hombre se vieron truncadas por la autoridad resuelta de las fuerzas del orden, y su captura supuso un golpe decisivo contra las fuerzas de la intimidación. La multitud estalló en vítores y aplausos. Su espíritu colectivo se vio reforzado por la victoria visible sobre el miedo. En los momentos siguientes, mientras se llevaban al detenido y el grupo de trabajo de la comunidad reanudaba su vigilancia, Evelyn se quedó en la puerta de su tienda, con los ojos llenos de lágrimas, no solo de alivio, sino de profunda esperanza. El perro callejero, ahora momentáneamente a su lado, le dio un suave codazo en la mano como si le ofreciera una silenciosa tranquilidad. En ese instante, Evelyn se dio cuenta de que cada acto de valentía, cada paso desafiante dado por una pequeña criatura, había provocado una reacción en cadena que unía a una comunidad fragmentada. La concejala Ramírez se dirigió a la multitud reunida por última vez, con una voz que resonaba con triunfo y un llamamiento a la vigilancia continua. Hoy hemos demostrado que cuando estamos unidos, ninguna amenaza, por oscura que sea, puede silenciar la luz de la compasión. Que esta noche sea un recordatorio de que nuestra fuerza radica en nuestra unidad.
Seguiremos protegiendo a nuestra comunidad y garantizando que cada alma vulnerable reciba la dignidad que se merece. Cuando los primeros atisbos del amanecer comenzaron a abrirse paso a través del cielo tormentoso, la gente se dispersó lentamente, con el corazón más ligero y la determinación más firme que nunca. Los acontecimientos de la noche habían alcanzado un clímax catártico, un punto de inflexión en el que el miedo se enfrentó a la valentía y la intimidación a la solidaridad inquebrantable. Evelyn, de pie en el aire fresco de la mañana, miró al cielo despejado y susurró: «No nos callarán. Seguiremos luchando por nuestra comunidad, por cada alma olvidada y por la esperanza que vive en cada pequeño acto de bondad». Cuando la luz de la madrugada comenzó a disipar las sombras de la noche anterior, los acontecimientos que habían transformado un simple acto de seguir a un perro callejero en un profundo movimiento comunitario comenzaron a asentarse en un nuevo capítulo esperanzador. La tienda de Evelyn Carter, que antes era un negocio tranquilo en una calle concurrida, se había convertido en el corazón de un movimiento, un faro donde la compasión, la comunidad y la practicidad convergían para curar viejas heridas y forjar nuevos lazos. En los días que siguieron al dramático enfrentamiento en el ayuntamiento y a las posteriores acciones decisivas de la comunidad, la energía de la unidad era palpable. El grupo de trabajo creado para vigilar las amenazas había mantenido con éxito una vigilancia constante sobre el vecindario, y las fuerzas del orden locales habían tomado medidas firmes para desmantelar la red de intimidación. Los apasionados discursos de la concejala Ramírez habían resonado profundamente entre los residentes, encendiendo un nuevo orgullo y determinación por preservar el patrimonio de la comunidad sin dejar de acoger el progreso. Para Evelyn, el viaje había sido profundamente personal. Cada vez que miraba a los ojos del perro callejero que pasaba trotando por delante de su tienda, cada recuerdo del anciano amable que una vez conoció como Hal Mason y que ahora vivía como el Señor Harlan, y cada conversación sincera con sus vecinos reforzaba la idea de que los actos de bondad más pequeños podían provocar un cambio monumental. Al reflexionar sobre esos momentos, se dio cuenta de que lo que comenzó como una frustración por la falta de productos se había convertido en una misión inspiradora para reconectar a la comunidad. Su tienda había pasado de ser un lugar centrado únicamente en el comercio a convertirse en un centro de esperanza. Un lugar donde los tablones de anuncios estaban llenos no solo de avisos de rebajas, sino también de información sobre servicios de apoyo locales, eventos comunitarios e historias de héroes cotidianos. La Sarah Jenkins, cuyo tierno cuidado le había dado a Bella una segunda oportunidad, ahora encontraba consuelo en el apoyo de la comunidad. En una tranquila reunión conmemorativa en el parque local, relató entre lágrimas cómo los discretos actos de bondad del perro callejero habían reavivado su fe en la humanidad. «Siempre pensé que el mundo se había olvidado de nosotros», dijo con voz entrecortada de dolor y esperanza. «Pero ahora veo que cuando nos unimos, cada alma perdida tiene la oportunidad de ser recordada». Sus palabras resonaron en muchos que habían experimentado el abandono y el aislamiento, y sirvieron como un poderoso recordatorio de que los lazos de empatía pueden trascender incluso las divisiones más profundas. Mientras tanto, el señor Harlan, que en su día se vio obligado a vivir en las sombras como un Hal Mason olvidado, comenzó a experimentar un discreto renacimiento. Con el apoyo de Evelyn y los programas de divulgación organizados por voluntarios locales, poco a poco volvió a conectar con su pasado y redescubrió un sentido de propósito. Las visitas regulares de voluntarios de la comunidad, las amables llamadas telefónicas de vecinos preocupados e incluso las pequeñas muestras de amabilidad dejadas por aquellos que admiraban su resiliencia contribuyeron a reconstruir gradualmente su autoestima. En un momento particularmente conmovedor durante un almuerzo comunitario, expresó: «Por primera vez en muchos años, me siento visto y valorado. Puede que me hayan dejado de lado, pero hoy soy parte de algo más grande, una comunidad que se preocupa». Los medios de comunicación,
que en su día habían sensacionalizado la historia del misterioso comportamiento del perro callejero, empezaron a cambiar la narrativa. Los reportajes de investigación de Sarah, antes llenos de urgencia y tensión, se habían convertido en artículos reflexivos que celebraban la capacidad de compasión de la comunidad. Sus artículos se compartieron ampliamente en las redes sociales, lo que provocó conversaciones sobre cómo incluso los pequeños actos pueden impulsar el cambio social. En su último reportaje, reflexionó: esta es una historia de transformación, una historia en la que el acto de bondad diario de un perro callejero no solo alimentó a un hombre olvidado, sino que también encendió un movimiento. Nos recuerda que incluso en nuestros momentos más indiferentes, la empatía puede romper las barreras más frías. Mientras las autoridades locales trabajaban para implementar medidas más estrictas para proteger a los residentes vulnerables y garantizar que las empresas pudieran operar de manera segura, los planes de reurbanización que alguna vez amenazaron con perturbar a la comunidad se revisaron para incorporar viviendas asequibles, centros comunitarios y la preservación de monumentos históricos. El antiguo edificio, conocido como The Hearth, estaba destinado a transformarse en un centro cultural, un recordatorio vivo de la generosidad pasada del barrio y una piedra angular para futuras iniciativas comunitarias. De pie frente a su tienda en una mañana fresca y despejada, Evelyn respiró hondo y sonrió mientras observaba al perro callejero, con el pelaje erizado por la suave brisa, hacer su habitual peregrinaje más allá de su puerta. Cada paso que daba era una afirmación silenciosa de que la esperanza se puede encontrar incluso en los rincones más oscuros. En ese momento de tranquilidad, Evelyn sintió todo el peso de su viaje, un viaje que la había obligado a enfrentarse a verdades dolorosas, superar obstáculos formidables y, en última instancia, unir a una comunidad fracturada a través del poder de la compasión. Antes de que te vayas, te invitamos a unirte a este movimiento de esperanza y bondad. Si la historia de Evelyn, el extraordinario viaje de un perro callejero y la inspiradora transformación de una comunidad te han llegado al corazón, suscríbete a nuestro canal, dale a este vídeo un pulgar hacia arriba y comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Cuéntanos cómo los actos de compasión han marcado la diferencia en tu vida y comparte ideas sobre cómo las comunidades pueden trabajar juntas para proteger a quienes más lo necesitan. Y no olvide ver nuestro próximo vídeo, en el que exploramos cómo las iniciativas locales siguen aportando un cambio positivo a los barrios de todo el país. Cada suscripción, cada vez que comparte y cada comentario ayudan a difundir el mensaje de que incluso el más pequeño acto de bondad puede encender la esperanza en un mundo que la necesita más que nunca. Gracias por vernos y hasta la próxima. Manténgase amable, manténgase compasivo y sigamos construyendo un mundo mejor, un acto de generosidad a la vez.